감사합니다. 바이올린은 뭐 금메달이 있는 것도 아니고 No 그래서 tiene ni medalla de oro, que en el primero realmente en el mundo, pero no podemos decir, pero él es el mejor del mundo, eso sí podemos decir. Es un honor tenerlo en nuestra iglesia. En esta hora, la princesa del reino de Suazilandia está en este lugar. El rey, había dicho que enviaría a la princesa y el 8 de agosto me encontraré con el rey del reino de Suazilandia. La princesa trajo a su hijo y en este lugar, viniendo al campamento, igual que nosotros, ha convivido. En esta mañana vendrá un momento para saludarnos. Es la princesa Draini, exactamente diciendo. Es la princesa Sisvo Osvid Driving. Adelante. ¿Cómo están todos? Pastor Oxupar, fundador del IYF, presidente del IYF, honorables ministros de todo el mundo, como también rectores, líderes educativos, como también damas y caballeros. Yo les saludo a ustedes. Para mí, en este campamento mundial de IYF, en este evento maravilloso, el que pueda participar es una gloria para mí, un gozo para mí, y el que pueda venir en este país tan bello, estoy agradecida. Mediante el pueblo de Suazilandia, como también del reino de Suazilandia, el rey, la majestad, mediante ellos, también yo les transmito el saludo de ellos. La charla la mente es algo muy importante. Quisiera agradecer al pastor Oxupar por su liderazgo y con esta visión por guiarnos le agradecemos. Por lo cual esta educación está dándose a conocer a nivel de todo el mundo. El reino de Suazilandia, por habernos invitado, hemos tenido la oportunidad de convivir aquí en Corea, por lo cual le agradecemos. Le agradecemos también por la experiencia de homestay que hemos tenido. Nosotros personalmente hemos podido sentir lo bueno que es Corea. Nuestro país, el que pueda trabajar con el IYF, para nosotros es un gran honor.
por lo cual en el futuro, conviviendo, trabajando, estamos expectantes por aquella actividad. Por lo cual todo lo que he experimentado aquí, yo le contaré a mi majestad, al rey, como también el rey, sin lugar a duda, considerará de manera muy buena este evento. Por ser parte del Campamento Mundial 2015. Le agradezco por permitirme aquello. Muchas gracias. Muchas gracias. La princesa, la majestad, el rey, estaba agradecido por la charla mente que estábamos realizando en el reino de Suazilandia. Es un honor tenerla, la princesa, en la iglesia. En esta hora, el baritón Paul O nos deleitará una canción. Pablo O, delante de los miembros, desea cantar grandemente. Creo que hoy tiene la oportunidad. Vamos a brindarle un gran aplauso. ¿Cómo están, señores? Anoche, delante del ayuntamiento, hemos podido realizar un concierto tan bello, por lo cual estamos agradecidos. La ciudadanía de Seúl, que estaba tan endurecido, oyendo el mensaje del pastor y oyendo nuestra canción, el corazón de ellos estaba cambiando. Dios estaba tan contento y nos dio la frescura en el que nos había realmente mojado el corazón y nos ha dado la frescura. Tenemos dificultades, problemas mientras que vivimos la vida, pero Dios siempre cambia a bendición y nos da lo mejor. Y amamos a ese Dios, alabamos a ese Dios. Muchas gracias. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond a measure gives unto each day what he deems best. Loving needs part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. 어린 나를 품에 안으시사 항상 평안함 주시도다. 내가 살아 숨을 쉬는 동안 살피신다 약속하셨네. 인생의
약속 생각해보네. 내 맘속에 믿음 잃지 않고 말씀 속에 위로를 얻네. 주님의 더우심 바라보며 모든 어려움이 기도다. 흘러가는 순간순간마다 주님 약속 새겨봅니다. 흘러가는 순간순간마다 주님 약속 새겨봅니다. 예, 감사합니다. Gracias. 이 시간 우리 En esta hora, el coro de la iglesia nos va a deleitar el himno. 그 사랑 가장 못 날 지키
예, 감사합니다. Thank you. 성의 말씀 읽겠습니다. La palabra de la Biblia, Isaías 53, vamos a leer hoy en día. El Antiguo Testamento, capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, desde el 1 yo voy a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta el versículo 6 hemos leído. En este campamento mundial hemos estado muy ocupados. Personas muy prestigiosas han venido y tuvimos comunión, hemos compartido la palabra. En esta ocasión hemos tenido el campamento de IYF. También hemos tenido la reunión de ministros de la juventud, como también hemos tenido fórum de los rectores de la universidad, como también hemos tenido una reunión de los líderes religiosos que participaron 250 líderes de todo el mundo. Todos tenemos argumentos, opiniones, pero todos
nos hemos unido dentro de la palabra de Dios. Esta educación que la Biblia nos da viene a ser la esperanza para la juventud de todo el mundo y viene a ser lo mejor, y todos hemos confirmado aquello. Y señores, yo delante de Dios estoy muy agradecido porque abriendo la Biblia y la voluntad de la Biblia, nosotros le interpretamos como también el corazón de Dios, el que pueda realmente transmitirle por esta reunión. Estamos tan agradecidos. En el Antiguo Testamento, que en el libro donde nosotros tenemos, el libro de Isaías, es de un siervo de Dios que vivía 700 años antes de Jesucristo. Exactamente hablando, viene a ser 738 antes de Cristo a 685 antes de Cristo. Viene a ser una persona de aquel periodo. Durante aquel periodo, el profeta Isaías, como siervo de Dios, había profetizado varias profetizaciones. Un día el profeta Isaías habla acerca de la profecía, revelación de Jesucristo, que tenía una corona y se crucificó una persona joven. Aquella persona había visto a Isaías. Isaías, mirando aquello, iba escribiendo: Dios, dentro de poco Jesucristo iba a venir. Entonces a Isaías le había profetizado acerca de Jesucristo a Isaías. Ahora en Isaías 53 estaba escrito acerca de ello. En Isaías 53, ¿cómo empieza? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Así empieza Isaías. En el 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. And then it tells us, for he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He hath no form or comeliness, and when he shall see him, there is no beauty that we should desire him. Isaías dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. En el mundo, él no tenía ningún atractivo, ninguna hermosura. No era brillante su rostro. En todo aspecto no era sobresaliente. Realmente no tenía ningún atractivo y era tal persona. Pero dice que él ha sido menospreciado, despreciado y desechado, y que él fue quebrantado. Y el Señor Jesucristo, cuando murió sobre la cruz, exactamente aquella realidad lo ha escrito aquí. Señor, el Señor Jesucristo, cuando muere crucificado, no pasando mucho tiempo, un ministro de Etiopía había venido a Jerusalén. Este ministro de Etiopía era el que estaba encargado de todas las riquezas de la reina de Etiopía y tenía mucho quebranto en su corazón, mucha desesperación. Él tenía cargo alto, él tenía honor, él tenía riqueza. Sea quien fuera, cuando lo veían, él no tenía ninguna falta, carencia, pero él en su corazón tenía un vacío inmenso que no podía llenarlo. Y luego llega a Jerusalén. Llegando a Jerusalén, largo tiempo estaba allí. Y en Jerusalén hay sacerdotes, doctores, maestros de la ley, sobresaliente, pero sea quien fuera, a este hombre en su corazón, la verdad no le podía transmitirlo. Él, en su cabalgadura, de nuevo vuelve a Etiopía, sí. Y en su corazón, él con una sed inmensa no podía aguantar y busca la Biblia y va leyendo la Biblia. Y estaba leyendo el libro de Isaías en esta mañana
este libro que hemos leído. Ese eunuco estaba leyendo esta palabra. Había leído esta palabra, pero cuando él leía la Biblia, él no podía entender una parte. En Isaías 53, quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. To whom is the arm of the Lord revealed? Quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Arm of the Lord revealed. Así, después de hablar el primer versículo, en el segundo versículo, aparece un personaje que no se puede conocer. Aquí dice, subirá cual renuevo delante de él. Solamente dice él. ¿Quién es él? Desde el versículo 2, ahora el eunuco tenía la curiosidad en su corazón. Referring to when it says Él. ¿Quién viene a ser ese él? Y él, por las dudas, entonces iba leyendo la Biblia. Iba hablando en la Biblia y era increíble aquello. thing was, he says he was wounded Dice, ciertamente, mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y así está escrito en el libro de Isaías. El eunuco dijo, ¿quién viene a ser él para que muera por nuestro pecado, para que sea castigado por nuestro pecado? wounded and bruised for us. Y luego va continuando de nuevo. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Laid on him the iniquity of us all. Ahora en el corazón de este eunuco sentía una atracción inmensa. Algo él sentía que le atraía. Hemos cometido pecado nosotros, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, él también se habrá encargado de mi pecado. Él habrá sufrido por mi pecado también. ¿Quién viene a ser ese él? ¿Quién viene a ser ese él para que sea quebrantado por la corona de espina, para que sea lastimado con la lanza? Entonces el eunuco leyendo ese libro. Entonces, ¿quién es ese él que Dios se refiere aquí? Entonces, ¿es Isaías que escribió este libro? ¿Quién viene a ser ese él? Él tenía una gran curiosidad. Especialmente este eunuco también por el pecado estaba sufriendo en su corazón. En realidad, ¿quién por mí puede sufrir? That suffered for my sins. ¿Quién por mí puede realmente padecer la tristeza? ¿Quién puede morir por mí? ¿Quién viene a ser ese él? Entonces el eunuco tenía mucha curiosidad, no podía resolver aquello. Entonces iba leyendo el libro de Isaías y tenía la duda en su corazón. And so he was very curious about that in his heart. Pero en Hechos 8, el eunuco, mientras que viajaba, Felipe, mediante la guía de Dios, iba The eunuch of al lado de esa cabalgadura. the Philip. And the Y la cabalgadura simplemente iba a la carreta. Pero Dios le dice a Felipe, acércate a ese carro y debe correr para acercarse, ¿verdad? because the chariot is fast. Porque es rápido. Entonces él leía la Biblia, tenía duda. Alguien le iba siguiendo a él. You see somebody's following behind him. Alguien va corriendo y le va siguiendo a él. Oh, tenía duda porque le perseguía. Y le pregunta mientras que lee la Biblia. ¿Usted entiende lo que está leyendo? ¿Puede llegar a entender? Es posible. No llego a entender. Siento mucha curiosidad, escándalo. Understand what I'm reading. Y le pregunta aquello, ¿quién es? ¿Puede entender? ¿Puede llegar a entender lo que lee? Ah, él es un hombre enviado por Dios. Había parado el carro y le había subido. Iban compartiendo. Si no hay quien me enseñe cómo voy a entender. When there's no one to explain this to me. Si no hay quien me enseñe cómo voy a entenderlo. Señor, en este mundo, mucha gente, la palabra de Dios no lo puede llegar a entender todo por entero.
en cada periodo, a un guía, a una persona que enseñe, mediante aquel líder en cada periodo había mostrado aquella realidad de la Biblia, cosa que de ninguna manera podemos entender, comprender, mediante nuestra mente nos hace entender. Y de tal manera, en Isaías, aquella palabra, ahora va preguntando la palabra de Isaías. El eunuco le pregunta a Felipe, ¿quién es ese hombre el cual el profeta se refiere? ¿Se refiere a sí mismo o se refiere a otra persona? Felipe, cuando había oído aquello, era estupendo anunciar el Evangelio. Señores, esto viene a ser el enfoque del Evangelio. Y empezando desde aquel momento, Felipe empieza a hablar. 700 años antes de que venga Jesucristo, en Isaías, Dios, en adelante iba a venir Jesucristo, iba a morir crucificado por nuestro pecado, y en Isaías lo ha escrito aquello. Conforme a esta palabra, hace poco, en la tierra de Israel, Dios envió a un hombre llamado Jesucristo. No sé si usted lo conoce. Hace poco, en el monte Calvario, teniendo la corona a la espina, Jesucristo murió crucificado. ¿Oyó acerca de ello? Aquel Señor Jesucristo viene a ser el Hijo de Dios, Cristo el Mesías. Y aquella palabra, Felipe al eunuco le va mencionando. Aquella palabra, de manera detallada, lo va explicando. Ahora, en el Antiguo Testamento, mataban a la oveja, ahora para el perdón del pecado, pero tiene un límite por el espacio, por el tiempo, no podía limpiar eternamente nuestro pecado. Jesucristo vino para morir crucificado por nuestro pecado, y este evangelio anunciándolo. Ese día el eunuco obtuvo el perdón del pecado y había recibido la salvación. Señores, allí el eunuco había buscado en Israel, y con la duda, cuando él se regresaba habiendo venido de Etiopía, Dios había permitido que se encuentre con Felipe y oiga este evangelio precioso, y obteniendo el perdón del pecado, él con gozo se regresa. En esta ocasión, muchos ministros han venido. Vinieron viceministros, también vinieron rectores de la universidad, también vinieron pastores líderes religiosos, varios pastores. Como el eunuco tenía duda en su corazón y había venido a buscar en Jerusalén, como ello, cada uno de ellos, los ministros, los rectores, los pastores, miembros del IYF, claro, ellos, para la juventud del IYF, para la actividad del gobierno, han visitado aquí. Yo pienso que es así. Sin embargo, el que hayan venido aquí, yo no puedo dudar ni un poquito de que son personas enviadas por Dios. Hace poco, mediante la UNESCO, había un fórum de ministros de la educación a nivel mundial en Incheon. Los hermanos de la iglesia fue al fórum de los ministros de educación y se encontró con muchos ministros en ese lugar. En ese lugar se encontró con un ministro de la educación. Era la ministra de Lesoto. Y la ministra vino a la iglesia de Incheon, participó al culto, oyó la palabra y ella comió con nosotros. Aquella ministra participó en el campamento de nosotros.
Señores, la razón por la cual realizamos este campamento es por varias razones. Como Felipe anunció el Evangelio al eunuco. El eunuco, cuando volvía a Etiopía, cuando regresaba de Etiopía, él había venido con una gran sed en su corazón. Pero cuando se regresaba, obteniendo el perdón del pecado con gozo, había ido a Etiopía. Señores, en Etiopía, el misionero Hyeson está predicando el Evangelio. Personas de Etiopía, más que cualquier otro lugar del mundo, tiene un empeño, tiene un interés inmenso hacia el cristianismo. Hace poco el misionero Hyeson en una reunión realizó una campaña y miles de personas oyeron aquella palabra y oyeron este evangelio. Ministros que han venido aquí, rectores, como también muchos líderes religiosos que están presentes aquí. Cuando ustedes regresen de Corea a su casa, este evangelio que aceptó el eunuco, el mismo evangelio, teniéndolo en su corazón, deseo que de tal manera así se regresen con este mismo corazón del eunuco. Y en el corazón de ustedes, un gozo más grande que no existe en el mundo, con una paz inmensa, quisiera que ustedes así se regresen. Mi padre había fallecido y yo a menudo cuento acerca de ello. En el año 75 mi padre falleció. Cuando mi padre, 3 días antes de morir, hasta tal periodo, dentro del corazón de mi padre, mucha ambición, mucho deseo hacia el mundo estaba lleno en el corazón de mi padre. Mi padre siempre me consideraba tan inútil. ¿Cómo es que te falta tanto pensamiento? ¿Cómo piensas vivir el mundo tú? ¿Por qué tú vives así sin poder pensar? En ese momento mi padre por una úlcera estaba sufriendo en gran manera. Entonces él vomitó sangre en una ocasión. Cuando había vomitado sangre, mi esposa y yo nos asustamos mucho. Mi padre, yo, mi esposa, ya pensábamos que mi padre iba a morir rápidamente. Nosotros limpiamos bien la sangre y de nuevo le pusimos el lugar para dormir, le ordenamos. Yo le acosté a mi padre y le dije, Padre, si usted muere, Padre, ¿qué haremos cuando ahora querramos oír su voz? Y preparé una grabadora. Padre, diga lo que desee decirnos. Él entonces, durante 1 hora, me iba hablando a mí. Y en la última ocasión, mi padre me dijo una cosa. En caso que yo muera, la sepultura ustedes me van a poner al lado de tu madre. Allí estará muy bien. Y el que me va a cambiar mi ropa, llama al señor Kim de la escuela. Él, ya que le cuidé desde pequeño, no me va a considerar sucio el cambiarme la ropa. Y con una herencia que es tan pequeña, por favor no peleen con los hermanos. Mi padre de tal manera hizo su testamento. Después de su testamento le pregunté una cosa. Padre, si usted fallece, tal como usted nos pidió, así nosotros le vamos a tratar. Nosotros así vamos a tratar su cuerpo, Padre. Sin embargo, el espíritu de usted, Padre, ¿a dónde se va a dirigir? Yo le pregunté a mi padre. En ese momento suspiró fuertemente mi papá. ¡Oh! Y así suspiró mi padre. Y mi padre, con una voz que no tenía ninguna fuerza, me dijo, yo quiero ir al cielo, pero ya es muy tarde para mí. Yo debería tener alguna obra para poder ir al cielo.
But it's too late. There is no good deed of mine for me to be able to go to heaven. Señores, yo cuando había oído aquella palabra, estaba muy agradecido, señores. Mi padre estaba delante de la muerte. Mi padre, ¿qué cosa buena podrá hacer en ese momento? Mi padre no puede hacer absolutamente nada en ese momento. Estaba acostado en ese momento. Pero en Isaías 53, como dice aquí, todo lo que debemos de hacer nosotros, Jesucristo ya se encargó de todo ello. En ese momento, abriendo Isaías 53, yo le anuncié esta palabra a mi padre. En Isaías 53, 6, ¿qué palabra está escrito? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señores, esta palabra, en toda mi vida entera, yo le he anunciado tanto esta palabra a la gente. Señores, Isaías 53, 6. Hay dos personajes que aparecen aquí. Bueno, creo que me he expresado mal. No puedo decir personaje, pero así. Una persona que aparece aquí es Dios Santo y la otra persona viene a ser nosotros los hombres. Pero aquí, lo que el hombre hace y lo que Dios hace, aquí se manifiesta la obra que realiza Dios y el hombre. Nosotros, el hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Aquí dice, nos descarriamos como ovejas. Señores, la oveja cuando va tomando el pasto en una pradera grande, él se dirige conforme a su objetivo. Simplemente él toma los pastos y va y se dirige a donde le gusta, conforme a su gusto. Señores, no seguimos nuestra voluntad, la providencia de Dios, sino que seguimos conforme a nuestro pensamiento. Nosotros, mientras que nos dirigimos conforme a nuestro pensamiento, estamos cometiendo la maldad, estamos cometiendo el pecado y la vileza. Señores, aquí dice que lo que nosotros hacemos es cometer pecado, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señores, somos personas que cometemos el pecado. Dios es el que resuelve el pecado. Señores, nosotros y Dios, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Nosotros hemos cometido el pecado. Sin embargo, no podemos resolver el pecado. Contrariamente, Dios resuelve el pecado. Dios no puede cometer pecado. Dios es un ser que no puede cometer el pecado. Dios no puede cometer el pecado, pero sí puede resolver el pecado. Nosotros cometemos el pecado, no podemos resolverlo. En Isaías 53, 6, acerca de aquel punto, exactamente a nosotros nos lo manifiesta. Señores, yo en Isaías 53, 6 no conocía esta palabra. Desde pequeño yo iba a la iglesia siendo inmaduro. Yo había congregado en la iglesia hasta los 19 años. En Isaías 53, 6 no conocía el sentido verdadero de esta palabra. Aquí en el 6 aparece el nosotros y Jehová. Aparece dos. Nosotros somos personas que cometen el pecado. Dios es el que resuelve el pecado. Nosotros hemos cometido pecado, pero no tenemos la capacidad para resolverlo. Pero Dios no puede cometer el pecado, pero Dios es quien lo resuelve. El que comete el pecado somos nosotros y el que resuelve, ahora Dios lo resuelve. Claramente en Isaías 53 eso lo manifiesta. Señores, yo esta realidad ya que no lo he conocido hasta los 19 años congregando en la iglesia. ¿Qué tipo de vida de creencia he llevado? Ya que yo cometí el pecado, ya que yo debo resolverlo. Ya que yo cometí el pecado,
yo debo ahora arrepentirme, yo debo de lavar el pecado, yo debo de hacer lo bueno. Así yo intentaba. ¿Por qué? En Isaías 53:6 yo no conocía esta palabra. Señores, en Isaías 53:6, si por si acaso, habiendo cometido pecado, si tenemos la capacidad de resolver el pecado, seguramente Dios no iba a resolver nuestro pecado. Señores, si Dios es un ser que comete pecado, Dios no querría resolver el pecado. Pero cometiendo el pecado no podemos resolverlo nosotros. Dios puede resolverlo. Dios no puede cometer el pecado. Él comete el pecado. Ahora, Dios no puede cometer el pecado, pero el hombre sí puede cometer el pecado. El que resuelve el pecado es Dios, señores. Nosotros de ninguna manera, sea lo que fuera lo que hagamos nosotros, no podemos lavar ni un pecado que sea como la pizca. El que lava el pecado es Dios. Por lo cual la cuestión del pecado, Dios debe hacerlo. Yo hasta los 19 años, bien no conocía la Biblia. Profundamente, la gente que no conoce la Biblia, conforme a su pensamiento, lleva la vida de creencia. Señores, el que venga a la iglesia, por más que ustedes crean en Jesucristo, profundamente, si no conocen la Biblia, conforme a su pensamiento llevan la vida de creencia, no lo pueden hacer conforme a Dios. Por lo cual ustedes, tal como conocen la Biblia, ustedes como conocen y como entienden la Biblia, conforme a cómo van aprendiendo la Biblia, conforme a cómo entienden la Biblia, tal como lo entienden, ahora se hace más pequeño la obra que ustedes deben realizar y aumenta la obra en la que Dios debe trabajar. La razón por la cual ustedes creen en Dios, ¿por qué ustedes creen en Dios? Porque si nosotros pudiésemos resolver el pecado, nosotros no tendríamos la necesidad de apoyarnos en Dios y cometiendo el pecado, hagamos lo que hagamos, no podemos resolver el pecado, por lo cual nuestro pecado, encargándolo a Dios, deseamos que Dios lo resuelva y la gracia de Dios pedimos nosotros y hacia esa dirección nos inclinamos en nuestro corazón. Por lo cual, señores, en esta obra de lavar el pecado, humanamente, esto es imposible. El perdón del pecado únicamente Dios lo puede realizar. Pero, señores, en aquel entonces yo no conocía esta palabra. Yo pataleaba para poder lavar mi pecado. Yo me arrepentía, yo derramaba las lágrimas, yo confesaba y luego yo ayunaba, yo oraba en las montañas, hacía buenas cosas. Sea lo que fuera, tantas cosas yo he hecho, pero no se resolvía mi pecado. El pecado más todavía aumentaba más y más, ya que yo no conocía bien la Biblia, señores. No podía entender qué es lo que estaba mal. No podía entender qué era la equivocación que había cometido y continuamente trataba de lavar el pecado nada más. Señores, yo cuando empecé a leer la Biblia desde aquel momento, yo hasta ahora, tanta creencia que he aprendido era tan diferente a la Biblia. En la Biblia, cuanto más iba yo leyendo la Biblia, la vida de creencia que yo tenía un conocimiento errado de la Biblia, eso pude entender y me determinó un día en mi corazón. Todo conocimiento de la Biblia que yo tengo, voy a desecharlo. Todo lo que yo estoy sabiendo, voy a tirarlo. Y tal como está en la Biblia, uno a uno, lo que está en la Biblia, eso lo voy a poner como criterio en mi corazón para creer la Biblia. Y detalladamente, entonces iba leyendo la Biblia yo. No es que simplemente así leía la Biblia, sino que yo iba profundizando. Hace poco, la madre de un hermano de la iglesia vino a nuestro campamento y compartimos nosotros con ella. Esta persona congregaba a otra iglesia.
Ahora ella gritaba diciendo que éramos una secta nosotros. Entonces yo le leí Isaías 53:6. ¿Cómo compartimos anteriormente? Chocábamos entre ambos. Conoce nuestra iglesia. Conoce que nuestra iglesia se dice que no hay pecado. Es siempre que pensaba ella. Esos son unos herejes. Sí, ¿cómo es que cometen pecado y dice que no tienen pecado? ¡Absurdo! No tiene ni conciencia, es posible. Era una abuela que tenía aquel pensamiento. Yo le dije a ella, abuela, ¿usted tiene pecado? Yo le pregunté, ¡claro que tengo pecado! ¿Cómo que no voy a tener pecado? Ustedes son secta y por eso no tienen pecado. Yo le dije a ella, yo no le dije nada a ella. Ella me dijo que ella era pecadora. Isaías 53:6 hemos leído. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Le leí. A ver, lea, abuela. Y ella leyó. ¿Tiene pecado? ¡Te digo que yo tengo pecado! ¿Por qué usted no cree en la Biblia? ¿Por qué no cree? Ustedes son los que no creen en la Biblia. De nuevo yo le leí la Biblia. Isaías 53 y ahí le volví a leer. Igual sigue con pecado usted. Te digo que tengo pecado. Ahora no tenía nada que decir. ¿Por qué usted no cree en la Biblia? Yo creo en la Biblia, te digo. ¿Qué cosa de la Biblia usted cree? Yo creo en todos los 66 libros de la Biblia. Ustedes son los que no creen. De nuevo le pregunté. Isaías 53:6 le volví a leer. ¿Usted sigue con el pecado todavía? Te digo que yo tengo pecado. Por más que yo le leía, esta persona no podía entender lo que decía aquí. Le volví a preguntar. En esta Biblia, ¿qué dice acerca del pecado de usted, abuela? Entonces ella miró la Biblia y se asustó de repente. Allí dice, mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Él es Jesucristo. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que cargó en Jesucristo nuestro pecado. Nuestro pecado, cuando ahora está simplemente aquí, es nuestro pecado. Pero todo nuestro pecado fue cargado en Jesucristo. Jesucristo se encargó de nuestro pecado. Y aquel pecado no permanece en nosotros, está en Jesucristo. En San Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan viendo a Jesucristo, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Juan dijo, ya el pecado de toda la humanidad en Jesucristo estaba y Jesucristo quitaba nuestro pecado. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señores, en Isaías 53:6, cuanto más yo lo leo, me es tan nuevo esta palabra. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo cuando leo esta palabra de la Biblia, Dios, ¿qué corazón me da a mí? Tú, otro problema, bueno, otra cuestión, no lo sé, pero la cuestión del perdón del pecado, tú no lo toques. Cuanto más tú lo tocas, más has destruido aquello, la cuestión del pecado. Digamos que tu pecado se encarga a Jesucristo. 5 pecados, 6 pecados, bueno, si tú tienes solamente aquella cantidad no importa, pero 1000 pecados, 10,000 pecados, si tú tienes aquella cantidad, como tu pecado, tú vas a poder encargar a Jesucristo no olvidándote ni siquiera de uno. Por lo cual, la cuestión del pecado, por más que tú lo encargues, tú perfectamente no puedes encargarte de ello. Por lo cual, no tiene sentido.
digamos que son 10.000 pecados y has pasado 9.999 pecados a Jesucristo. Pero te has olvidado de un pecado. Por ese pecado, tú serás destruido. Realmente, tú perfectamente puedes pasar tu pecado a Jesucristo. Realmente no eres perfecto tú. Tú puedes equivocarte. Tú tienes muchos errores. Por lo cual, la cuestión de cargar el pecado, lavar el pecado, realmente Dios debe hacerlo. Jesucristo debe encargarse de aquella cuestión. Mucha gente viviendo sin pensar mucho. Simplemente trata de resolver su pecado. Otra cuestión, bueno, no sabemos, pero la cuestión de perdonar el pecado. Debemos encargarlo a Jesucristo. Debemos pasarlo a Jesucristo. Jesucristo debe hacerlo. Y ustedes deben ver cómo se hace. Ustedes deben ver cómo se hace. Señores, si nosotros lo hacemos, de ninguna manera puede ser perfecto. Señores, esta palabra se refiere en la palabra de Isaías. Señor, en Isaías, antes de que vayamos a nacer nosotros, 700 años antes de que venga Jesucristo, era un hombre de tal periodo. Señores, Isaías, 700 años antes de que venga Jesucristo, viene a ser exactamente 2700 años atrás de ahora, mediante la profecía, la revelación, vio cómo Dios iba a enviar a Jesucristo en esta tierra. La revelación de Dios. Ahora Jesucristo iba muriendo en la cruz derramando la sangre, aquella figura había visto. Y de esta manera Isaías escribiendo aquello, primeramente había escrito cómo Jesucristo iba muriendo sobre la cruz. Era clavado por la espina y era clavado y sus pies eran dañados por el clavo. Isaías iba escribiendo aquello. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Porque en el 6 dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señores, en caso que Dios, nuestro pecado, no lo hubiese encargado a Jesucristo, Jesucristo, por más que quiera morir por nuestro pecado, no podría morir por nuestro pecado. Pero Dios nuestro pecado lo encargó a Jesucristo por aquella razón. El pecado ya no permanece en nosotros, sino que el pecado ha pasado. Está en Jesucristo el pecado de nosotros. Nuestro pecado no permanece en nosotros, el pecado está en Jesucristo. Por lo cual Jesucristo se encarga de aquel pecado. Jesucristo tenía la corona de la espina y se había clavado, y había sido clavado, y había sido clavado por la lanza en sus costados. Señores, aquello no es el pecado que Jesucristo mismo había cometido. Jesucristo es Dios y no puede cometer el pecado. Pero nuestro pecado fue trasladado a Jesucristo. Señores, en caso que el pecado de ustedes permanezca en ustedes, el pecado de ustedes significa que no ha sido trasladado en Jesucristo. Y Jesucristo entonces no puede morir por ustedes. Pero Jesucristo, si ha muerto crucificado por ustedes, ya de antemano nuestro pecado ha sido trasladado a Jesucristo. A eso se refiere. Realmente es una realidad maravillosa. Yo mientras que leo la Biblia, descubro esta realidad. Desde aquel momento yo voy leyendo la Biblia, sean donde fuera en la Biblia. No dice en ninguna parte que nosotros hagamos algo por el pecado. Sí, es muy importante el que uno se arrepienta del pecado, pero porque se arrepienta no es que obtiene el perdón. Porque uno ore para que sea perdonado, no por eso uno es perdonado, sino que la paga del pecado es la muerte.
uno debe pagar con la muerte para poder pagar el pecado. Por lo cual Jesucristo se encargó de todo nuestro pecado, y el que no tenía pecado, por nuestro pecado, Él Él murió por nuestro pecado. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo cual el Señor Jesucristo, cuando muere crucificado sobre la cruz, todo pecado ha terminado, por lo cual el que seamos castigados por el pecado, como también el que tengamos que sentir realmente ansiedad, sin nada de ello, perfectamente teniendo la paz. Ahora Él recibió todos los látigos y nosotros hemos sido a cambio curados por entero. Aquella realidad llegué a entender. Dios, mi pecado, dice que lo encargó a Jesucristo por entero. Antes de que Jesucristo nazca, 700 años atrás. ¿Cómo es que ni hemos cometido pecado? ¿Y cómo eso, 700 años atrás? Entonces tenía duda yo. Y de tal manera, mientras que leía la Biblia, Dios vive en un lugar en donde es eterno. No existe pasado, presente, futuro. Él lo puede hacer de una vez, así para siempre. Hemos nacido en tal día, tal mes, tal fecha. En tal día, tal mes hemos cometido pecado. En tal día, tal mes hemos lavado el pecado. Nosotros vivimos en un espacio del tiempo, pero Dios se encuentra en el espacio eterno, por lo cual eternamente este pecado se ha resuelto. Ese día, aquella realidad, cuando lo acepté en mi corazón, mi vida empezó a cambiar. Satanás, que sostenía mi corazón, se apartó de mí, y el Señor Jesucristo estaba en mi corazón. Mi padre me dijo, aquella tarde, mi padre obtuvo el perdón del pecado. Dios, muchas gracias. Nosotros, antes de que mi padre vaya a morir, queríamos llevarlo a su tierra natal. Llamamos al hospital, alquilamos una ambulancia y llevamos a nuestro padre a la tierra natal. Y lo acostamos en la habitación de nuestro padre. Y al día siguiente se levantó él a la mañana y me llamó a mí. Hey, de Daegu he tenido un viaje muy largo. Estoy muy agradecido ante Dios. Yo no sé hacer nada. A ver, ustedes pueden cantar. Cuando oí eso, no se imaginan, sentía una gran emoción en mi corazón. Él no era más mi padre. No era mi padre de antes. Mi padre, obteniendo el perdón del pecado, vivió 3 días y falleció. Y aquellos 3 días realmente era un personaje totalmente distinto al padre que yo conocí hasta ahora. Mi padre había dicho que mande a llamar a cada uno de sus amigos. Eran amigos de la infancia de mi padre. Él había nacido en Sonsan, había crecido ahí y había vivido todo el resto de su vida allí. Eran amigos que había crecido con él desde pequeño. Yo me voy primero antes que ustedes. Yo, creyendo en Jesucristo, que cree mi hijo menor, el padre de Unsuk, y yo me voy al cielo. Yo voy a reservar buenos lugares allá en el cielo, ¿sí? Yo voy a reservar todos los lugares de ustedes. Ustedes también crean en Jesucristo, en quien cree el padre de Unsuk. Vengan al cielo y pasemos un buen tiempo allá. Y mi padre, durante los 3 días, con quien se encontraba, hablaba acerca de Jesucristo. Yo en ese momento supe una cosa. El padre que hasta ahora tuve no era mi padre. Claro, el cuerpo era el cuerpo de mi padre, pero siendo descendiente de Adán, él era arrastrado por el pecado, vivía la vida de ser arrastrado por el espíritu maligno, ese padre, pero obteniendo el perdón del pecado, mi padre, Jesucristo entrando en su corazón,
había sujetado el corazón de mi padre. En el momento, hasta el momento que murió mi padre, sentía agradecimiento, estaba contento y con felicidad. Él partió. Yo bien supe una cosa. Mi padre desde un comienzo era esta persona, pero por el espíritu maligno en el corazón de mi padre había surgido la queja, la rabia y el enojo, y sentía mucha rabia. Y aquel corazón, y mi padre era arrastrado por ello siempre. Y mi padre recibiendo la salvación desde el momento que aceptó la palabra de Jesucristo. Jesucristo en el corazón de mi padre había entrado. Y en el templo de Jerusalén estaba lleno de ovejas, palomas, cabras. Jesucristo vino a echar todo aquello. Y Jesucristo, después de que entró en el corazón de mi padre, la angustia, la ambición, la rabia, todo aquello lo había echado. Ahora, durante los 3 días dentro de mi padre, lo bello, lo santo, la figura de mi padre podía llegar a ver. Era como mi padre tenía una ropa sucia y se despojó de ello, y cuando se cambió de ello, se cambió a una nueva ropa, y el ser interior en sí ahora era completamente distinto al padre que yo conocía hace 70 años, y durante los 3 días él había vivido completamente de manera distinta. Durante los 3 días yo vi a mi padre. Él es nuestro Padre verdadero. Nuestro Padre hasta ahora era nuestro Padre, pero su corazón fue ahora arrastrado por el diablo, y el corazón del diablo. El diablo dominaba el corazón de mi padre, y el diablo estaba gobernando el corazón de mi padre. Se enojaba mi padre, y estaba enojado, con rabia, se quejaba, y de aquella manera había vivido. Pero le había dado un nuevo corazón a mi padre, y Jesucristo había echado aquel corazón. Amados hermanos, yo conozco a mucha gente. Yo en el chat visual ayer, el matrimonio de Fiji, yo tuve comunión con ellos. La esposa del ministro tenía mucho pañuelo en su mano. Ah, ¿qué pasa?, le pregunté. Ella decía, creo que voy a necesitar yo esto. Es que sentía mucho agradecimiento y que sin lágrima no podía ella compartir sin lágrima. El ministro y la esposa vino y participó al campamento mundial y había oído la palabra. Y mientras que oía la palabra, obtuvo el perdón del pecado. Dentro de su corazón sentía una paz inmensa. Ella había dicho, durante los 40 años, ella estaba con la fobia en las alturas. Cuando subía a las alturas, de repente tenía mucho miedo y ella temblaba en sus piernas. Y vino a Busan y fue al shopping de la playa Heon. Y mientras que subía al shopping, ella dice que miró la ventana. De repente, ahora ambas piernas comenzaban a temblar, ya no podía aguantar y ella cayó. Pero mientras que oía la palabra de Dios entró en su corazón, y el corazón, en realidad, en el que estaba en el nerviosismo, se apartó y sentía una gran paz. Estaba pero tan tranquila, con tanta paz, la esposa del ministro. Y ahora, un día comió en el piso 20 y tantos, en el piso 21, y mientras que subía en el piso alto, ella sentía que se curó de toda su enfermedad. Y ella dijo, por favor, resérveme un lugar cerca de la ventana.
y se sentó al lado de la ventana y estaba mirando la ventana. Era el piso 21. Estaba en una gran paz. Por favor, sáqueme foto, foto. Sáqueme toda la foto en que se ve todo el piso 21. Esta dama, esa paz que nunca sintió, esa paz de su corazón, estaba lleno en el corazón de ella. Llorando, llorando y llorando, ella testificaba. En gran manera delante de Dios sentía agradecimiento. Señores, en nuestro corazón, Satanás, siendo descendiente de Satanás durante miles de años, nosotros, cuando nacemos, ¿cómo nacemos, señores? Hemos nacido de Adán, y Adán dejó la palabra de Dios y aceptó la palabra de la serpiente. Desde aquel momento, todo descendiente de Adán, todo corazón, ahora se ha conectado con el espíritu maligno, que es Satanás, y Satanás en nuestro corazón va produciendo la maldad en nuestro corazón y va formando la queja en nuestro corazón, la rabia va surgiendo en nuestro corazón, el odio va surgiendo en nuestro corazón y el deseo va surgiendo, va formando tantas cosas. Aparentemente parece que estamos tranquilos. Sin embargo, el corazón de las personas, ahora vemos cómo va ahora enredándose el corazón de la gente. En San Juan 2 aparece dos cosas. En San Juan 2, en la primera parte, aparecen las bodas de Caná de Galilea. Señores, en la parte posterior de San Juan aparece Jesucristo. Aparecen dos casas en San Juan capítulo 2. La casa de las bodas de Caná de Galilea era una casa pobre. El templo de Jerusalén era bueno y de manera elegante había ahora adornado. Pero en Caná de Galilea era una casa muy humilde, pero había invitado a Jesucristo. Jesucristo estaba en ese lugar. Y en las bodas de Caná había gozo, felicidad, había tanta diversión allí. Pero en el templo de Jerusalén, cuando uno entra, aparentemente era tan elegante, tan lujoso el edificio. En el templo de Jerusalén, oveja, buey, paloma tenían su excremento y estaba lleno de deseos sucios en ese lugar. Y la Biblia, mediante ello, va describiendo nuestro corazón como la casa de Caná de Galilea. En el corazón de ustedes, si permanece Jesucristo, Jesucristo en el corazón de ustedes fabricará el gozo. En el corazón de ustedes va a producir la esperanza. En el corazón de ustedes la paz formará en el corazón de ustedes. Y en el corazón de ustedes va a producir el amor. Y ustedes, sea quien fuera, si ustedes aceptan mediante la palabra de Jesucristo y obtienen el perdón del pecado en su corazón, esta palabra, la Biblia, viene a ser el corazón de Jesucristo. Cuando ustedes lo aceptan, en el corazón de ustedes se llena por el corazón de Jesucristo. Se hacen gozosos, son felices, están llenos de amor y tienen muchísima esperanza. El corazón en el que se goza llegan a tener. Pero el templo de Jerusalén está lleno de animales, está lleno de excremento, orina, está lleno de deseos en ese lugar. El corazón de todas las personas que no tienen a Jesucristo, en aquel corazón, en el corazón de todos nosotros, Satanás primeramente forma lo que se llama el deseo. Y aquel deseo, para satisfacernos mediante ello, debemos mentir, debemos de echar a otros, realmente debemos de hacer caer a otro y debemos criticar a otro. Y así va ensuciando y ensuciando al hombre. Pero, señores, me encontré con mucha gente hasta hoy en día.
Pero cuando habían aceptado a Jesucristo en su corazón, cuando habían obtenido el perdón del pecado en su corazón, una paz que antes no existía, un gozo que antes no existía habiendo llegado, mi padre, durante los 3 días, en ese momento yo tenía casi ya 40 años y ya había llegado hasta los 40 en ese momento. Mi padre murió en ese momento. Yo durante 40 años había visto a mi padre, pero era completamente distinto al padre que conocía hasta ahora. En el corazón de mi padre, antes de la muerte, estaba lleno de gozo, de agradecimiento y estaba lleno de Jesucristo en su corazón. Mi padre había dejado de respirar y yo fui al patio de atrás y yo me arrodillé en el piso y estaban las estrellas del cielo. Delante de Dios yo oré agradecido por salvarnos nuestro espíritu. Le agradecí a Dios que le había permitido el Espíritu Santo al corazón de mi padre y había permitido Dios para que Jesucristo pueda permanecer en el corazón de mi padre. Desde aquel día, ya la muerte de mi padre no era una tristeza para mí. En la sepultura, mi hermano volvió de un viaje y estaba muy triste, muy triste. Pero yo, aunque era el hijo de mi padre, no estaba triste. Tenía un agradecimiento inmenso en mi corazón. Señores, si en el corazón de ustedes tienen la convicción de este perdón del pecado, esta realidad de Jesucristo, si lo aceptan en el corazón de ustedes, viene a ser el hecho de que ustedes acepten a Jesucristo. Entonces, dentro de ustedes, Dios está trabajando en ustedes estando vivo. Y ese Jesucristo que está en nuestro corazón, Satanás de nuevo quiere echarlo y quiere formar su propio mundo dentro de nosotros. Mediante nuestra ambición, deseo, placer, va ahora amarrando nuestro corazón y mucha gente. Hay tanta gente que ha dejado el primer amor con Dios. Pero, señores, los que van sintiendo este amor, los que realmente van saboreando el amor de Dios, las personas que tienen vivo el corazón de Dios en ellos, como Jesucristo, más que a su ser, Él está pendiente en Dios más que su ser está pendiente por el Evangelio y más que su ser está pendiente en el Evangelio y consideran al Evangelio como una vida, a Jesucristo lo consideran como una vida y realmente el amor en Jesucristo. Hay gente, realmente son personas que aman a Jesucristo más que su vida. Pero Satanás nos engaña y siendo nosotros engañados más que el Evangelio, amamos nuestra carne y más que la salvación, amamos nuestra carne y amando a nuestro ser, nuestra carne, ahora en más. De nuevo, Satanás desea arrastrar a ellos a la figura de antes. Claramente, son personas que han recibido la salvación. Claramente, como hijos de Dios, han obtenido el perdón del pecado. Son guiados por Satanás. Estas palabras en el corazón de ustedes ahora los purifica y los deja limpios. La Biblia dice, todos nosotros nos carreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De nuevo hablamos. Ahora, toda cuestión, todo problema que les llega a ustedes, ya no sigue siendo el problema de ustedes. Yo en una ocasión cuando estaba en Daegu, había una abuela que tenía mucha edad. Y esta abuela, yo sentía mucho agradecimiento a ella en realidad. Cuando yo estaba en Daegu y era pobre, realmente ella me ayudó muchísimo a mí. Un día, yo de tanto agradecimiento que sentía hacia ella, yo quería expresar un agradecimiento a ella.
Pero yo, siendo pastor, yo he sido servido por otros, pero no estoy acostumbrado a servir a otros. Realmente no conozco la manera de servir a otros. Yo realmente no me siento muy familiar. Y yo estaba muy angustiado de cómo servir a ella. ¿Cómo puedo servir a esta abuela? ¿Qué sería la mejor manera? Le tengo que comprar una linda cartera. ¿Le tengo que comprar un zapato bueno a ella? ¿O le tengo que comprar un hanbok bonito a ella? Entonces, una buena comida le invito. Haga lo que haga, no sé, no me sentía. No me era familiar. Le dije al pastor Tongson Kim, pastor, siento agradecimiento a la abuela. ¿Qué puedo yo obsequiar a ella? El pastor dijo, pastor, no importa. Entonces dejé. Pero un día lloraba ante Dios y me acordé de ella. Ella no tiene hijo, ella tenía ya mucha edad. Y yo le dije, Dios, permita la salud a ella hasta que envejezca. Y así, después de aquella oración, pasó 30 años. Yo veía cómo ella iba envejeciendo. Hace unos años, yo vi a ella. Tenía 93 años ella. Ya, ella vino al campamento. Abuela, ¿tiene salud? Sí, estoy agradecida a Dios. Yo mirando eso, profundamente pude sentir el que yo me encargue de mi vejez y el que yo lo encargue a Dios. Desde aquel momento ya encargué toda mi vejez en las manos del Señor. Toda mi vida entera lo encargué en las manos del Señor. Mis hijos lo encargué al Señor. Todo lo encargué en la mano del Señor. Era tan, tan, tan bello. Mientras que vivía aquella vida, llegué a amar a Jesucristo más y más. Y llegué a entregar todo mi ser a Jesucristo. En gran manera, estaba tan feliz, tan gozoso. Señores, nada podemos hacer por nuestro futuro nosotros. Por más que juntemos mucha herencia, si sopla el viento, ya vuela todo de una vez. Señores, nuestra salud, nosotros no podemos realmente cuidar la salud de nosotros. La vida que me resta, todo lo mío lo encargué en las manos del Señor Jesús. Y estoy tan agradecido porque iré a ese reino eterno. Y si no tengo la fe en Dios, yo debo preocuparme por mi vejez, yo debo preocuparme por mis hijos. Y todo lo que hago y lo que Dios hace es incomparable. Señores, la vejez de ustedes, si ustedes no lo pueden cargar en las manos de Dios, se harán infelices ustedes. Los hijos de ustedes, si no lo encargan a Dios, sus hijos no podrán crecer bien. Como eso, nuestro pecado también. No es que nosotros nos encargamos de nuestro pecado, el que lo hagamos nosotros y lo encarguemos en Dios es incomparable. No traten de encargarlo ustedes. Dios de antemano lo encargó con toda convicción. Y ahora le dije a esa abuela, abuela, lea Isaías 6. ¿Tiene pecado? ¿Tiene pecado? Te digo que tengo pecado. ¿Qué dice la Biblia? Se asustó de repente. El pecado había sido encargado en Jesucristo. Ustedes crean o no lo crean, todo el pecado de ustedes ya ha pasado en Jesucristo. Crean o no lo crean. Ya Jesucristo murió sobre la cruz y todo el pecado de ustedes, la paga del pecado de todos ustedes ya lo ha pagado sobre la cruz. Jesucristo dice sobre la cruz, consumado es. El perdonar nuestro pecado ya fue consumado. La gente que piensa que todavía Jesucristo no pudo perdonar nuestro pecado, arrepiéntanse en su corazón. Ya Jesucristo lo hizo por entero, lo ha consumado. Y por nosotros, Él preparó el lugar del cielo por nosotros. Vivan con la fe de creer en Jesucristo. El futuro de ustedes encárguenlo en las manos de Dios. Y todo lo de ustedes encárguenlo en Dios. Vamos a orar. Durante un momento, personalmente, vamos a orar nosotros.